Volvemos a los temas que estábamos tocando en la primera clase, ¿cierto? De acuerdo a lo conversado, ¿cierto? Hay aspectos sociales que son críticos para la conservación y para el desarrollo local. Y una de estas áreas es justamente la integración entre conservación y desarrollo, que de hecho es el sujeto principal de esta asignatura. Entonces, bajo esta mirada, ¿cierto? El marco conservación y desarrollo, en el paraguas grande de la conservación, ¿cierto? Se centra esencialmente en la relación entre procesos de conservación y desarrollo y también los resultados ambientales y socioeconómicos relacionados en distintos contextos sociales y ecológicos, en escalas que van desde iniciativas locales hasta globales. Entonces, acá esencialmente estamos viendo, ¿cierto?, cómo interactúa conservación con desarrollo local hasta nivel global, ¿cierto?, en función de los resultados ambientales, sociales, económicos que se pueden ir dando, ¿cierto? La intención nuestra es esencialmente entender qué cosas son las que favorecen el éxito o fracaso, ¿cierto?, socioecológico de políticas y proyectos. ¿Qué preguntas enfrentamos en conservación y desarrollo? Por ejemplo, ¿se asocia el desarrollo humano con resultados ambientales positivos, ¿cierto? Por otro lado, ¿son las acciones de conservación positivas o negativas para el desarrollo? Estamos yendo a temas que son importantes y de fondo. ¿Bajo qué condiciones podemos obtener resultados win-win, esencialmente situaciones donde tengamos beneficios tanto sociales como ambientales? ¿Y en qué caso existen compromisos? Este último punto es muy importante porque en muchos de los casos, ¿cierto?, en realidad nos enfrentamos a compromisos. ¿Qué se entiende como compromiso? Ceder esencialmente, ¿cierto? De que para lograr un cierto beneficio local va a ser necesario, por ejemplo, transar en algún punto de conservación y viceversa, ¿ya? ¿Cómo diseñar e implementar programas exitosos de conservación y desarrollo? Gran pregunta, ¿cierto?, que sigue abierta. Entonces, la interacción entre conservación, desarrollo, sostenibilidad implica una serie de elementos centrales que involucra características de los recursos naturales, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de recursos pesqueros o recursos bosque, etcétera. Interacciones entre actores sociales, temas críticos que como son gobernanza y participación, política, intercambio de información, problemas económicos, ¿cierto? Entonces, todo este paraguas, ¿cierto?, es lo que nos conforma nuestros problemas de conservación y desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? Y en este caso, ¿cierto?, el desarrollo es realmente un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. Esencialmente, el desarrollo humano, bajo la mirada también del PNUD, implica ampliar las oportunidades de las personas y también ir mejorando los niveles de bienestar que alcanza la sociedad. Se fijan, el desarrollo humano no necesariamente es un sinónimo de desarrollo económico. Si bien en muchos casos el desarrollo económico es importante para el desarrollo humano, no es el desarrollo humano. En este caso, el desarrollo humano, una mirada, una definición amplia, es la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa. Perseguir objetivos que ellas mismas consideren valiosos, autodeterminación, y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, tanto como individuos como grupo. Entonces, en este caso, el desarrollo humano implica capacidades y oportunidades para las personas y tiene muchos componentes. Salud, entre medio, ¿cierto? Acceso a conocimiento, educación, derechos humanos, seguridad humana, nivel de vida decente, no discriminación, dignidad, ¿cierto?, y libre determinación, ¿cierto? Entonces, acá el desarrollo humano, ¿cierto?, tiene una serie de componentes críticos, ¿cierto?, muy amplios, donde el componente económico es uno de, ¿cierto?, pero es uno de, pero es parte de, ¿ya? No es equivalente, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, entendiendo que es multidimensional el desarrollo humano, ¿cierto?, la medición no necesariamente es tan simple. Y obviamente los indicadores son versiones simplificadas que buscan captar ciertas dimensiones del desarrollo humano, pero no todo. Dimensión humana, ¿cierto?, tiene, como hablábamos, dos componentes centrales. Uno que es mejorar o facilitar las capacidades humanas, y en este caso hay un componente importante que es
vida larga y saludable, conocimiento y un nivel decente de vida, y después las condiciones para el desarrollo del desarrollo humano, que acá implica participación, sustentabilidad ambiental, seguridad y derechos humanos, ¿cierto? Y igualdad de género. Entonces, en esta amplitud, ¿cierto? Hay algunos temas que son incluidos en algunos indicadores de desarrollo humano, y quizás el más ampliamente usado se focaliza principalmente en un componente naranjo, ¿ya? Que es el índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano considera tres aspectos centrales. Uno es un indicador de salud, ¿ya? Como esencialmente apuntando a este componente. Otro es un indicador de educación, que apunta a conocimiento, y otro que apunta a niveles, a ingresos, como un proxy de un estándar de vida decente. Entonces, el índice se construye, ¿cierto?, considerando esos tres pilares, y se utilizan indicadores específicos. Por ejemplo, para el indicador de salud, el indicador que se utiliza, ¿cierto?, y podrán visualizar por qué, es la expectativa de vida, ¿ya? Recuerden que estos indicadores tienen la finalidad de poder evaluar a los países en el tiempo y también entre países, ¿ya? Entonces, en este caso, para el indicador de salud, se usa la expectativa de vida. En términos de conocimiento, se utilizan los años de escolaridad, ¿cierto? Y en términos de estándar decente de vida, se usa el ingreso per cápita. Y acá, esencialmente, para el cálculo del índice de desarrollo humano, se utilizan el cálculo de los distintos índices de dimensión, ¿cierto? Acá se considera expectativa de vida con mínimos máximos, ¿cierto? Año esperado de educación 0,18, y estándar de vida, que es el Producto Bruto Per Cápita, ¿cierto? Que va en dólares, ¿cierto? Desde un valor bastante bajo, ¿cierto? A un valor máximo que pueden ver acá. Y lo anterior es una media geométrica. ¿Cómo nos posicionamos nosotros como país dentro de Latinoamérica? Esto está actualizado 2019. Si nosotros vemos el índice de desarrollo humano, Chile, a nivel latinoamericano, ¿cierto? O sudamericano, tiene los niveles más altos, de hecho, de desarrollo humano, seguidos por Argentina y Uruguay. Pero, ¿cierto?, sabemos que Chile tiene una situación importante de desigualdad, que por cierto también es un tema importante en otros países latinoamericanos también. Y acá nos encontramos con que, primero, bueno, acá pueden ver el ranking general. A nivel mundial, Chile es el 42 del mundo. Cuando lo ajustamos por desigualdad, ¿cierto?, nos queda Chile por acá, ¿cierto? Y Chile pierde prácticamente una parte no menor de su ranking. De hecho, cae del puesto 42 al puesto 56 mundial cuando se ajusta por desigualdad. Y a nivel latinoamericano, el primer lugar que tenía en desarrollo humano, ¿cierto?, cae al tercer lugar, ¿cierto?, quedando en primer lugar Argentina y en segundo lugar Uruguay. Entonces, nos encontramos todavía con Chile en la parte que tiene mayores índices de desarrollo humano, incluso cuando se ajusta por desigualdad, ¿cierto? Pero ya Chile no es el primer país, sino que pasa al tercer lugar, y a nivel mundial tiene una caída relativamente importante. ¿Qué pasa cuando se ajusta por género, ¿cierto? Y no por desigualdad? Chile, en este caso, mantiene el primer lugar latinoamericano, queda en segundo lugar, el primero queda Uruguay y el tercer lugar queda Argentina, y podemos ver que en relación a la caída de índice de desarrollo humano se pierden 20 posiciones a nivel mundial, ¿ya? Y acá podemos ver que este tipo de caídas son bastante fuertes en toda Latinoamérica, por cierto. Si se fijan acá, miren, Venezuela 96 al 106, Colombia del 79 al 94, Brasil del 79 al 89, ¿cierto? Entonces, primero podemos ver que este tipo de problemas, ¿cierto?, son un problema importante a nivel sudamericano. Y segundo, que en el fondo, en general, en estos indicadores, claro, Chile, Argentina, Uruguay son normalmente los tres países que quedan mejor posicionados en la región. ¿Qué pasa en términos
de desigualdad. Acá se presentan los de varios países sudamericanos, se excluyen 3 países porque no tienen datos públicos disponibles, y acá los países de acuerdo a este índice con mayor desigualdad a nivel sudamericano, las fuentes están acá, las pueden chequear después, son Brasil, el país con mayor desigualdad, Colombia, Paraguay y seguimos nosotros. ¿Ya? Y acá podemos ver algunos temas importantes, y que son los cambios que nosotros podemos ver en el tiempo. Acá pueden ver datos del 2002 y datos del 2017. Y son en cómo se plasman estos temas. Primero, si nosotros comparamos el 2002, o sea, si nosotros vemos el 2002, ¿cierto? Se ve que, y esto es para las comunas de la región metropolitana, se ve que las comunas más acomodadas, ¿cierto? Tienen una tendencia, ¿cierto?, relativamente clara a estar ubicadas en general también en la mayor expectativa de vida. En este caso, la expectativa de vida se evalúa para las personas que tienen 65 años. Cuanto más se espera que vivan a partir de los 65 años. Y acá los valores más altos los observamos en un conjunto de comunas que si trazáramos una línea, creo que la trazamos ahí, ¿cierto? Nos encontramos con que, perdón, con que en general las comunas que tienen mayor calidad de vida, en general las comunas más acomodadas están ubicadas. ¿Qué pasa cuando comparamos el 2002 con el 2017? Un cambio de 15 años. Primero, ¿qué pasa en términos generales? La realidad es que, en términos generales, la expectativa de vida para las personas de 65 años ha aumentado en términos generales en todas las comunas. Se fijan, incluso acá se fijan, tenemos el límite de 18 años a partir de los 65. Para el año 2002, más o menos la mitad de las comunas estaban por debajo de ese valor. ¿Ya? Y para el año 2017, solo una comuna estaba por debajo de ese valor, y esa comuna, ¿cierto? Pueden verla en el eje acá, probablemente es la misma que está acá, que también subió considerablemente. Entonces, primero, el indicador ha mejorado en todas las comunas, esa es una realidad. Ahora, ¿qué más vemos? Que el sector acomodado, ¿cierto? En el sector acomodado ha mejorado más que en el resto, ¿ya? Entonces, primero vemos efectivamente una situación de mejora generalizada, pero después cuando vamos al detalle, además vemos que esa mejora generalizada ha sido más rápida en un sector que en el resto del sector. ¿Ya? Entonces, se ve un avance generalizado, ¿cierto? Pero hay sectores donde es más rápido que otros, ¿cierto? Y esos sectores corresponden a los sectores acomodados. Entonces, se me pegó de nuevo. Entonces, cuando nosotros analizamos estos factores, ¿cierto? Calidad de vida tiene una complejidad bastante mayor que lo que hemos estado hablando. Usamos el ejemplo de la expectativa de vida, ¿cierto? Pero calidad de vida es bastante más que economía y es bastante más que cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a definir calidad de vida como el grado en que las necesidades humanas son satisfechas en relación a percepciones personales o grupales de bienestar subjetivo. Este es un punto importante porque la calidad de vida en particular no es una definición objetiva. La calidad de vida va cambiando en el tiempo. Probablemente lo que hace 100 años se consideraba calidad de vida, hoy día no lo consideraríamos calidad de vida. ¿Por qué? Porque quizás hace 100 años calidad de vida no necesariamente incorporaba agua potable o electricidad, ¿cierto? Probablemente no incorporaba educación universitaria y probablemente para mucha gente ni siquiera incorporaba, de hecho, la realidad para la mayoría de la gente ni siquiera incorporaba la educación escolar completa. Entonces, lo que es calidad de vida va cambiando en el tiempo, ¿ya? Y por eso necesitamos comprender dos componentes importantes de calidad de vida. Primero, lo que son las necesidades objetivas y después el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo, ¿cierto?, tiene que ver con nuestra percepción, ¿cierto?, esencialmente con cómo nosotros percibimos que nuestras necesidades están siendo satisfechas. Y las necesidades, como vamos a ver, son objetivas. Acá encontramos un texto y un autor clave, y en ese... ¿sí? En este texto y autor clave nos encontramos con Manfred Magniff, que por cierto fue rector de la universidad y falleció hace poco tiempo, fue académico por bastante tiempo, muy influyente a nivel internacional.
que escribió un texto que se llama Desarrollo a escala humana. Y dentro de muchos aportes que tiene ese texto, ¿cierto?, plantea el concepto de las necesidades humanas fundamentales. Entonces, Magniff plantea que el desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con naturaleza y tecnología, procesos globales de los comportamientos con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, planificación con la autonomía, la sociedad civil con el Estado. En este marco, ¿cierto?, Magniff define necesidades humanas, ¿ya?, que se relaciona con lo anterior, ¿cierto? Acá están las necesidades humanas, ¿cierto? Las necesidades humanas son finitas, son pocas, son clasificables, ¿ya? Las necesidades humanas son las mismas para las distintas culturas, son las mismas para los distintos periodos históricos, interactúan, se complementan y puede haber compromisos. ¿A qué me refiero? Vamos a nombrar necesidades humanas, que la satisfacción de una necesidad humana, ¿cierto?, puede generar un problema donde se reduce la satisfacción de otra necesidad humana distinta, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a encontrar acá con necesidades humanas distintas. Por ejemplo, subsistencia, ¿cierto?, podría interactuar negativamente, por ejemplo, con ocio, ¿cierto? El tiempo que nosotros estamos dedicados a la recreación, al ocio, al descanso, ¿cierto?, es tiempo que posiblemente no estamos generando en trabajar y que es necesario para subsistencia. Una instancia de participación puede reducir una instancia de ocio, ¿cierto? Subsistencia y efecto eventualmente también pueden tener interacciones distintas, ¿ya? Pero las necesidades humanas fundamentales, en la versión Magniff, ¿cierto?, del 93, plantea un conjunto de necesidades que implican subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Estas necesidades humanas, ¿cierto?, pueden tener múltiples formas de satisfacerse, pero las necesidades humanas como tal son las mismas en el tiempo, ¿cierto? La necesidad de subsistencia, 500 años atrás, 5.000 años atrás existían, ¿cierto? Hoy día existen y probablemente en 5.000 años más. Las necesidades de ocio, de creación, de identidad. Constanza en 2007 la redefine, ¿cierto? Toma como pilar las necesidades de Magniff y las redefinen, ¿cierto? Y pueden ver que varias son esencialmente las mismas, pero agrega esta subsistencia, seguridad, afecto, entendimiento, participación, ocio, creatividad, identidad, reproducción, libertad, espiritualidad. Pero lo que sí cambia son los satisfactores, las formas de satisfacer esas necesidades. Y acá cada necesidad puede tener múltiples satisfactores y un satisfactor puede satisfacer múltiples necesidades. Y los satisfactores sí van a variar de forma muy importante entre culturas, entre tiempos y entre lugares en un mismo tiempo, ¿ya? Entonces, acá nos vamos a encontrar con satisfactores importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos satisfacer subsistencia, ¿cierto? Va a cambiar en el tiempo. Un segundito. Va a cambiar en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, los servicios ecosistémicos proveen satisfactores importantes para las distintas necesidades humanas fundamentales. Previo a la interrupción por parte del computador nos habíamos quedado en las necesidades humanas y los satisfactores, y en este caso hablamos que las necesidades humanas tienen múltiples satisfactores, ¿cierto? Y que distintos satisfactores pueden satisfacer múltiples necesidades. Cuando nosotros vamos al texto original de Magniff, ¿cierto? Y pensamos en las distintas necesidades humanas fundamentales y en sus respectivos satisfactores. Por ejemplo, para subsistencia, nosotros podemos encontrarnos con satisfactores elementales como alimento, abrigo, trabajo. Pero, ¿cierto?, el tipo de alimento, el tipo de abrigo, el tipo de trabajo va a cambiar, ¿cierto? Incluso la percepción de qué cosa es alimento va a cambiar justamente entre culturas, tiempos, etc. Es lo mismo en términos de protección. Protección también tiene que ver no solo con una casa, que por cierto es parte importante, ¿cierto?, sino que con sistemas de ahorro, seguridad social, sistemas de salud, etc. Nuevamente, ¿cierto?, acá son temas que son muy dinámicos en el espacio y también en el tiempo. Afecto, lo mismo, ¿cierto?, amistades, pareja, animales domésticos. Fíjense en este punto, los animales domésticos que quizás jugaban un rol más limitado en términos de afecto 50, 100 años atrás, ¿cierto?, hoy día son centrales,
Y lo mismo podemos ir viendo en distintos aspectos, entendimiento, ¿cierto? Participación, ocio, ¿cierto? Las formas esencialmente de poder encontrar ese espacio que es importante en términos de la recreación, ¿cierto? Creación, identidad, libertad, etc. Ahora, los temas que estamos hablando nos lleva a un problema central que tiene que ver con la pobreza y nos va a llevar a discutir la próxima clase también lo que es las interacciones entre la pobreza y la conservación. Y finalmente, ¿qué entendemos por pobreza? Y en este caso, pobreza es un concepto amplio, ¿cierto? De acuerdo a las Naciones Unidas, la pobreza es una negación de opciones y oportunidades, una violación de la dignidad humana, falta de capacidad básica para participar efectivamente en la sociedad, no tener suficiente para alimentar y vestir familia, no tener una escuela o clínica a la que ir, no tener tierra donde cultivar comida o trabajo para ganarse la vida o acceso a crédito, inseguridad, impotencia, exclusión de individuos, hogares, comunidades, susceptibilidad a la violencia, a menudo vivir en ambientes marginales y frágiles, sin acceso a agua limpia y saneamiento. Entonces, cuando nosotros vemos una definición completa de pobreza, ¿cierto? Nuevamente, al igual que en bienestar, pobreza va más allá de un problema netamente de ingresos, ¿cierto? Dicho de otra forma, los ingresos son una parte importante, pero no son la única, hay muchas pobrezas. En Chile, la definición de pobreza por mucho tiempo se basó, bueno, en muchas partes del mundo, se basó principalmente en términos de ingresos. Previamente se consideraba en pobreza, ¿cierto?, a hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer necesidades básicas de sus miembros, y en situación de pobreza extrema, aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer necesidades alimentarias de sus miembros. Entonces, Chile, por mucho tiempo, al igual que muchas otras partes del mundo, definía pobreza esencialmente en términos de ingresos, ¿ya? Y ingresos, la diferencia entre pobreza extrema y pobreza, ¿cierto? Es que pobreza extrema se refería principalmente al no tener, no satisfacer el mínimo como para alimentarse. ¿Cómo se definía esa línea? En función de una canasta básica que se calculaba con valores diferenciados para zonas urbanas y rurales, ¿cierto? Entonces, acá, en términos generales, pobreza extrema, ¿cierto? Se considera 2/3 de la línea de la pobreza. Sin embargo, hubo una actualización de la canasta familiar a partir de datos del 2012. ¿Por qué? Porque previamente se usaba, la canasta se calculaba con datos de consumo, me refiero, de los años 80, ¿cierto? Se actualizaban los precios, pero no el tipo de productos que se consideraba en la canasta, ¿cierto? En este caso, el año 2013, la línea de la pobreza, ¿cierto?, a nivel, según persona en el hogar, estaba fijada la pobreza extrema en 91.000 pesos mensuales, ¿cierto?, para un hogar de una sola persona, y de pobreza en 137.000, ¿ya? Para una familia tipo de 4 personas, el valor era 240.000 y 361.000 respectivamente. En el caso del el Ministerio de Desarrollo Social, el año 2014-2015 generó cambios en la metodología, ¿cierto? Pero además, el más importante es que se ingresó el concepto de la pobreza multidimensional. Y en este contexto, la pobreza multidimensional agrega dimensiones que no son solo ingresos. Entonces hay componentes que tienen que ver con educación, ¿cierto? Y cada uno de estos tiene varios indicadores, ¿cierto? Que tienen asistencia, rezago escolar, escolaridad, salud, malnutrición, ¿cierto? Adscripción al sistema de salud, atención de salud, trabajo y seguridad social, ocupación, seguridad, jubilación, vivienda y entorno, ¿cierto? Habitabilidad, el entorno, disponibilidad de servicios básicos, y además un tema de redes y cohesión social, incluyendo apoyo y participación social, trato igualitario y seguridad. Entonces, podemos ver que la definición de pobreza ha cambiado, ¿cierto? Se sigue usando la pobreza por ingresos, pero se considera un valor adicional que es el de pobreza multidimensional. Entonces, cuando nosotros comparamos la situación país, esto con datos 2015, obviamente va cambiando en el tiempo, en términos de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, atendiendo al hecho que la pobreza multidimensional capta elementos adicionales, ¿cierto?, fuera de los ingresos, no sorprendentemente encontramos que las tasas de pobreza multidimensional son más altas que las tasas de pobreza por ingreso. Podemos ver que la región con mayor tasa de pobreza
por cualquiera de ambos indicadores, es la región de la Araucanía, ¿cierto? Donde encontramos, donde prácticamente un cuarto de la población califica en pobreza por ingreso y cerca de un tercio en términos de pobreza multidimensional. Nuestra región de los ríos, ¿cierto? En este caso está más o menos con un 17% en pobreza por ingresos y casi un 23% en pobreza multidimensional, ¿cierto? Los valores más bajos se encuentran en regiones como la de Antofagasta, ¿cierto? Y Aysén y Magallanes y la metropolitana, ¿cierto? Magallanes probablemente la más baja, o sea, es la más baja considerando ambos valores. ¿Qué pasa en sectores urbanos o rural? Nos encontramos con que nuevamente no es un tema sorprendente, los niveles de pobreza son más altos en sectores rurales, tanto en términos de pobreza por ingreso, donde encontramos más de un 20% de la población rural en situación de pobreza por ingreso, y en pobreza multidimensional, donde más de un tercio de la población rural, ¿cierto?, vive en pobreza multidimensional. ¿Qué pasa en términos de género? Acá se ven diferencias quizás menos marcadas que los grupos anteriores, ¿cierto? Se ve, pero también se ve en pobreza por ingreso marginalmente más alta en el caso de mujeres, en el caso de pobreza multidimensional marginalmente más alta en el caso de hombres. Esto con los datos de 2015, habría que revisar, especialmente en contexto de pandemia, que las cosas han cambiado un poco harto. ¿Qué ocurre en términos de grupos de edad? ¿Cierto? Nos encontramos con una situación de pobreza por ingreso mayor en los niños, esencialmente. Y en términos de pobreza multidimensional, ¿cierto? En la etapa media de la vida disminuye y después es alta en el niño, hay una leve disminución y posteriormente vuelve a subir en la tercera edad. ¿Y qué pasa con pueblos originarios? Nuevamente el problema predecible, ¿cierto? De acuerdo a lo que sabemos, ¿cierto? Los niveles de pobreza son más altos en los pueblos originarios que en la población en general. Entonces acá nos encontramos, nuevamente, dato 2015, cerca de un 20% de las personas pertenecientes a pueblos originarios, ¿cierto? Están en situación de pobreza, versus un 11% de la población general. En términos de pobreza multidimensional, prácticamente un 31% en relación a un 20% de la población en general. Entonces, efectivamente, ya sea por medición, ya sea por ingresos o multidimensional, encontramos diferencias en distintas componentes de nuestra sociedad. Entonces, ya para ir terminando, ¿cierto? Por último, nosotros podemos volver a las necesidades humanas fundamentales de McNiff, y McNiff también define pobreza. Y la definición de pobreza de McNiff se alinea bastante más, mucho antes de esta definición de pobreza multidimensional, pero se alinea en una mirada multidimensional, definiendo pobreza, ¿cierto? Y planteando primero si se trata de pobreza o pobrezas. Y McNiff plantea que cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana, ¿cierto? Entonces, volviendo acá, nosotros podríamos tener pobreza de subsistencia, de seguridad, de afecto, entendimiento, identidad, ocio, creatividad, ¿cierto? Probablemente acá, ¿cierto? Esto se alinea mucho más en ese sentido con nuestra naturaleza del ser humano, sin perjuicio de que este tipo de indicadores, especialmente los multidimensionales, buscan poder captar, ¿cierto? Llevar indicadores, cómo estamos en la sociedad en relación a estos valores. Obviamente los indicadores nunca son perfectos, ¿cierto? Siempre van a tener problemas, siempre vamos a poder criticarlos, pero nos ayudan a dar una mirada para ver cómo evolucionan las cosas en el tiempo. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, cambios de reducción de pobreza, pero aún así, cuando tenemos situación de reducción de pobreza, nos encontramos con justamente un país como el nuestro, ¿cierto? Que vimos antes los índices de desarrollo humano, ¿cierto? Que estamos relativamente bien a nivel latinoamericano, pero ¿qué significa el bien? El bien comparativo a veces no es tan útil. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, puede ser que estemos mejor en relación a otros países, pero resulta que cuando miramos la situación país nos encontramos con que, a pesar de eso, más de un tercio de la población rural, ¿cierto?, vive en pobreza multidimensional, y alrededor de un quinto de la población urbana vive en pobreza, ¿cierto? No por ingresos, pero sí en una mirada multidimensional. Que los números mejoren, ¿cierto? Que sea mejor no quiere decir que esté bien, son dos cosas bien distintas, ¿ya?
Es lo mismo cuando vemos temas de género, edad, y para qué decir temas que involucran a pueblos originarios. Por lo tanto, obviamente una comprensión de pobreza, ¿cierto?, requiere, y de bienestar, requiere una mirada que va mucho más allá de los ingresos, ¿cierto?, y que debe considerar componentes que involucran salud, educación, participación, libertad, etc. Así que eso por hoy. Estuvo algo accidentado tanto el internet como el computador. Las disculpas pertinentes por eso. Y